Hola, ¿qué tal, amiguitos? Les damos la más cordial de las bienvenidas desde la primera iglesia bautista de Monterrey a la escuelita bíblica de niños. Es transmitida por Facebook y YouTube. Iniciamos. Seguimos con el estudio de las respuestas de nuestro Señor Jesucristo, tomo número 2. La lección que corresponde a este día es la lección número 2 y lleva por título ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? El texto básico corresponde a Juan 10, de los versículos 22 al 42. El versículo a memorizar para esta semana lo encontramos en Juan 10, versículos 24 y 25 de la Nueva Traducción Viviente. La gente lo rodeó y le preguntó, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo sin rodeos. Pues en este caso Jesús les contestó, yo ya les dije, y ustedes no me creen. La prueba es la obra que hago en nombre de mi Padre. El evangelista Juan ubica el relato en Jerusalén, en esos días que se celebraba la fiesta de la dedicación, llamada Hanukkah. El porqué de esta fiesta es que el templo fue profanado por Antíoco Epífanes y fue purificado en el año 164 a.C. por Judas Macabeo. También se conoce como la fiesta de las luces, debido a que cada casa de los judíos se iluminaba y se contaba la historia de los macabeos para que la escucharan todos los niños. Esta fiesta se celebra los días 25 de diciembre. El pórtico de Salomón estaba techado de manera que proveía sombra en época de verano y protección en el tiempo de las lluvias invernales. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. A pesar de las amenazas de sus enemigos, él no se ocultó, siguió andando con libertad en el templo. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo, decían los judíos. Y Jesús les respondió y les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que ellos creían que quebrantaba mucho más cosas que vamos a ver ahorita. Los judíos rodearon al Señor Jesucristo y le hicieron una pregunta. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? ¿Tú eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. La pregunta refleja ese coraje, esa irritación que tenían ellos, los enemigos del Señor. Querían que Él declarara abiertamente, sin ninguna duda, que Él era el Cristo, el ungido de Dios. Muchas veces hicieron preguntas al Señor y nunca se quedaron sin ninguna respuesta. Jesucristo siempre les respondió. Esta vez preguntaron directamente porque ya no aguantaban más y ellos querían saber la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Sin rodeos, fueron directamente a ese asunto, como diciendo, no nos tengas en duda, si eres el Cristo, dilo de manera franca y directa, ya no de rodeos. Vamos a ver qué les contesta el Señor Jesucristo. El Señor respondió a la pregunta que le hicieron los judíos y les dijo, ya se los había dicho de palabra y de hecho. Sus palabras y sus obras daban testimonio de lo que Él era. Por ejemplo, a la mujer samaritana le dijo la mujer,
sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Nuestro Señor Jesucristo le responde y le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos cómo el Señor Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana que es la persona a la cual ellos están esperando. Le respondió Simón Pedro al Señor y le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí ya lo están reconociendo como el Cristo, como el Mesías. Ya saben que Él es el verdadero Dios. Algunos judíos estaban a favor de Jesús y algunos judíos no creían. Por ejemplo, decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Eso eran los judíos que no estaban así como que todavía muy convencidos. Y los judíos que ya estaban convencidos decían, este es el Cristo. Todavía vemos que algunos ya se habían postrado a los pies de nuestro Señor Jesucristo y hay gente todavía de corazón duro, incrédulos, que todavía se resistían y decían, no, todavía le hace falta más, tenemos que ver más señales. Vamos a continuar. Nuestro Señor Jesucristo les respondió a los judíos que ellos tenían un grave problema, y ese grave problema se llama la incredulidad, que significa el no creer, y les dijo, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. La incredulidad no solo cierra los ojos, el entendimiento también lo cierra, porque no deja ver lo evidente, no dejaba verlos la realidad, lo que en realidad hacía nuestro Señor Jesucristo. Pero además también cerraba las puertas del cielo a los que estaban practicando la incredulidad. Asimismo, ahorita en la actualidad, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo somos salvos, pero los que no creen y no se dan cuenta porque no quieren ver que nuestro Señor Jesucristo vive, esas personas tienen las puertas del cielo cerradas. ¿Cómo las pudieran tener abiertas? Postrándose a los pies de nuestro Señor Jesucristo, viendo lo que el Señor hace por nosotros y confesar, Señor, creo en ti y tú eres mi único y fiel Salvador. De esa manera las puertas del cielo se nos pueden abrir. ¿Qué tenemos que hacer? Quitarnos las vendas de nuestros ojos, limpiarnos bien nuestros ojos para poder ver lo que en realidad es nuestro Señor Jesucristo, un Dios viviente. Así que, por ejemplo, en el versículo de Juan 3:18 menciona, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tenemos una gran tarea, aquellas personas que todavía no conocen del Señor Jesucristo. Tenemos que quitarnos las vendas para aceptarlo como nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo sabía que esos judíos incrédulos no eran de sus ovejas, porque nuestro Señor Jesucristo ya se había descrito como el buen pastor en la parábola del redil en Juan 10, 1 al 18. Al oír esta parábola, los judíos, muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Se cuestionaban ellos que por qué los demás lo escuchaban a nuestro Señor Jesucristo. Porque decían que tenía demonio. Pues fíjense bien,
las ovejas del Señor tienen ciertas características. Vamos a ver si nosotros somos algunos de ellos, a ver si coinciden nuestras características con las que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que oyen su voz. ¿Oímos su voz? Yo creo que sí la oímos, ¿verdad? Porque si somos de sus ovejas, sí podemos entenderlo, sí podemos escucharlo. Él las conoce, nos conoce, claro que nos conoce mejor que nosotros mismos. Sabe perfectamente lo que pensamos antes que nosotros mismos lo pensemos. Sabe qué vamos a decir antes que nosotros lo digamos. ¿Le siguen las ovejas? ¿Nosotros le seguimos? Claro que sí, también nosotros le seguimos. Él les da vida eterna a esas ovejas. Él nos ha regalado la vida eterna. Dice que no perecerán jamás, así que nosotros tampoco pereceremos. Nadie las arrebatará de su mano. Debemos estar fuertes en la fe para que nadie nos arrebate de su mano. Y por último, nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Se fijan las características de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Somos de Él? Creo que sí, ¿verdad? La reacción de los judíos no correspondía a las características o al carácter de las ovejas del Señor. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle a nuestro Señor Jesucristo. Juan presenta las veces que quisieron matar al Señor. Por ejemplo, en Juan 5:16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. En 2 de Juan 7:1, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. En Juan 8:59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. También en Juan 10:31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Las respuestas del Señor fue: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Las buenas obras que había hecho eran testimonio de su identidad, de su poder y de su relación con el Padre. Esas obras no habían sido hechas en lo oculto, sino que habían sido hechas públicamente para que toda la gente lo viera. No había hecho algo malo nuestro Señor Jesucristo. Sus obras fueron hechas a favor de quienes las necesitaban. Nuestro Señor Jesucristo nunca ha hecho nada en contra de las personas. Al contrario, cuando nosotros necesitamos algo, acudimos a Él y Él nos responde. Pero las personas necias, esas personas incrédulas, pues querían matarle, no se querían dar cuenta de lo que en realidad el Señor estaba haciendo. Era por amor a las personas que tenían necesidad. Esos enemigos judíos, qué bárbaros, estaban persistiendo, querían de cualquier manera destruir a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te dices Dios. Ellos, estos judíos, acusaron al Señor de ser blasfemo, y ese celo religioso que tenían ellos los iba a convertir en homicidas. ¿Por qué? Porque ellos procuraban matar a nuestro Señor Jesucristo. La respuesta del Señor
los hizo enojar mucho, mucho más a estos judíos. Ellos no creían, continuaban con su incredulidad y en su deseo de hacerle gran daño al Señor. Ellos procuraban detenerlo, pero el Señor escapó de sus manos y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando a Juan, y se quedó allí. Cuán distinta fue la manera en cómo reaccionaron las personas que iban a él en aquel lugar. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. La situación de este lado del Jordán era totalmente diferente a la de los judíos, porque ellos querían matarle. Y estas personas que ya estaban de este lado del Jordán, ellos veían que esas señales que hizo nuestro Señor Jesucristo sí provenían de Dios. La conclusión de esta lección la vemos en el punto número 1. Los enemigos del Señor le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Estas palabras que dijeron los judíos aún mostraban esa irritación o ese coraje que sentían por nuestro Señor Jesucristo. El punto número 2. El Señor ya se los había dicho y sus obras daban testimonio de quién era Él, pero no le creían porque no eran de sus ovejas. Punto número 3. Al quererle matar, no manifestaron el carácter de las ovejas del Señor. Y como punto número 4, ¿cuáles son esas características de las ovejas del Señor? Escuchamos su voz. Él no tendremos vida eterna. Nunca nos separaremos de su lado. ¿Por qué? Porque Él siempre nos tiene guardados. Debemos de entender que nosotros somos de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Amiguitos, ¿me acompañan a orar? Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la gran misericordia que nos muestras cada mañana, Señor. Gracias por tu infinito amor que tienes para nosotros, Señor. En este momento te rogamos por aquellas personas que aún no te conocen, Señor, para que algún día ellos lleguen a tus pies, Señor, y tú también te conviertas en el único y fiel Salvador de ellos, Padre. Todo esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Primeramente Dios, el próximo domingo sigue la lección número 3. Dios les bendiga.